Bienvenidos otra vez a otra transmisión de estas que tenemos aquí en este canal. Pues bueno, de entrada pues espero que se encuentren bien, que estén pasando un día agradable. Y bueno, antes de que se me olvide, por favor no sean malitos, regálanos un like, cliquen en la campanita de las notificaciones para que se enteren cuando subamos contenido nuevo. Ayúdenos a compartir este video para seguir generando contenido de este tipo, por favor. Ayúdenos a llegar a más audiencia y así pues seguir la jugada, porque pues si no tenemos alcance pues no vamos a poder seguir continuando haciendo estos videos, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, siguiendo esta parte de filosofías de vida, entendiendo al ser humano, entendiéndonos como personas. Estamos en esa búsqueda del conocimiento para el ser. Y bueno, es por eso que la invitada que tenemos nos viene a explicar lo que hace la corriente filosófica que ella pues es experta, maneja, pero qué mejor que ella para que nos explique todo esto de lo que ella dice y hace, ¿no? Ella es Melixaret Blanco. Vamos a mandarle solicitud para que se una a esta charla. Perfecto. ¿Cómo estás? Esta es mi primera vez, te comentaba que es mi primer live, me estoy estrenando contigo, muchísimas gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias a ti sabemos que pues tienes bastantes cosas que hacer y pues nos has hecho un espacio en tu agenda, y pues igual también tienes un canal dedicado a esto que nos vienes a enseñar. Ahorita vamos a hablar de ello más adelante, pero pues de antemano agradecido que estés aquí con nosotros. Me gustaría que nos dijeras quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cómo se come lo que haces. Cuéntanos todo. Bueno, si te respondiera quién soy, basada en la filosofía, en la tradición que sigo, que vengo siguiendo desde hace años, te respondería, no soy nadie. Pero como sé que tal vez mi mamá está viendo esto, ella le va a encantar que yo diga, bueno, mi nombre es Melixaret, soy venezolana, fui monja católica por casi 5 años, hace muchos años. Luego de eso estudié la licenciatura en enfermería y radiología. ¿Qué más he hecho? Tantas cosas. Estudié, y lo último, lo que me trajo hasta acá, fue hinduismo clásico, soy especialista en hinduismo clásico y profundicé a raíz de esos estudios en la tradición védica llamada Advaita Vedanta, que está basada en los textos védicos, especialmente en los Upanishads. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cómo es que comienzas en este camino? Bueno, antes de todo me gustaría que nos explicaras qué es el Advaita, qué es, si es corriente del hinduismo, o sea, cuéntanos qué es más a fondo. Advaita es, su raíz es sánscrita, es del idioma sánscrito antiguo en India y significa literalmente sin dos o sin segundo. Y allí es donde viene la palabra que más utilizada aquí en Occidente, que es no dualidad. Esto puede ser llamado escuela, filosofía, a mí me gusta más llamarlo tradición, porque se ha venido enseñando a través de esta tradición oral y luego tiene su base como tal en los textos védicos, como mencioné anteriormente, especialmente en la última parte, que es más filosófica, que son los Upanishads. Entonces, desde allí parte lo que es la filosofía, se ha llamado filosofía no dual o no dualismo, aunque de los Vedas, de los textos védicos, han derivado muchísimas corrientes filosóficas y escuelas. El Advaita, es una de las más importantes y reconocidas tanto en Oriente como en Occidente. Oye,
Al tú mencionar que es una corriente filosófica, obviamente que tiene su base en estos textos védicos, eh, es difícil vivir una corriente filosófica a la cual, pues de este lado del planeta no estamos tan acostumbrados. No es difícil porque precisamente por eso, cuando se le da la connotación de filosofía, solemos entrar en creemos que vamos a entrar en un mundo de muchos recovecos, de muchos laberintos, ¿no? Porque filosofía te lleva a pensar preguntas y respuestas sin cesar, ¿no? Preguntas y respuestas, y una pregunta te lleva a una respuesta y esa misma respuesta te lleva a otra pregunta. Entonces, cuando escuchamos la palabra filosofía, damos como un paso hacia atrás y decimos, no, aquí no puedo entrar yo, mi mente no puede entrar aquí, mi intelecto no puede entrar a filosofar. Y resulta que todos en el fondo somos un poco filósofos, ¿no? Eh, sin tener la necesidad de ser especialistas, que ya vendrían siendo los filósofos que estudian ya en la universidad filosofía como tal. La filosofía como tal es tan simple como preguntarse quién soy yo, y esa es la base del Advaita. El Advaita comienza con esa pregunta esencial, ¿quién soy yo? Y desde allí se derivan un montón de respuestas que puede dar la mente, tanto a nivel intelectual como a nivel espiritual. Y eso es lo que hacen estos textos. Te van llevando de la mano hasta el punto en que te quedas sin respuestas. Esa es la realización en la que la mente se queda ya sin poder decir nada. Y esa es la verdad. Oye, precisamente antes de entrar en eso, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, de cómo llegaste a esto, ¿no? Comentabas al principio que pues estabas en el catolicismo. Uh -huh. ¿Cómo diste este vuelco en tu vida? ¿Cómo fue esta introducción a esta formación? Bueno, este ha sido un camino de muchísimos años porque en mi niñez lo que se respiraba en casa era gnosis. La gnosis que tradicionalmente, de hecho, me emociona mucho estar acá con un mexicano porque cada vez que yo escucho México recuerdo mucho a mi papá. Mi papá fue un ávido seguidor, estudiante de la filosofía o de la escuela gnóstica del maestro Samael Aumber. Estuvo en México muchas veces en los congresos de antropología que se daban allá en Jalisco. En mi casa hay textos del maestro Samael, muchísimos. Mi papá hablaba de México con un amor, no conozco México todavía, pero gracias a mi papá tengo ese cariño, ¿no? A esa tierra tan maravillosa en todos los niveles. Eh, entonces, ese fue el primer acercamiento hacia, podría decirse, una enseñanza en cuanto a esto, a nivel de qué es el hombre, de cómo se posiciona el ser humano, cuál es su posición en el universo, ¿no? Y en las relaciones humanas. Luego, a los 16 años, decidí irme al convento, a hacerme monja católica. Allí, en el proceso de formación, lo normal, las materias que vemos como religiosas o cuando nos estamos preparando en la vida religiosa, en el noviciado, en el postulantado, pues todo lo que es textos de historia de la iglesia, derecho canónico, latín, filosofía, ascética y mística, un montón que te van acercando pues también a preguntarte cosas, te hacen preguntarte muchas cosas. Allí duré unos casi 5 años, salí a los 21 años y me volví atea. De hecho, me volví atea. Como yo lo explico, no era de esas ateas que salen corriendo diciendo, no creo en Dios, Dios no existe. No, un ateísmo light en el que vivía sin ir a una iglesia, sin rezar, sin agarrar una Biblia, sin leer sobre absolutamente nada que tuviera que ver con Dios. Pero siempre hay algo que te llama, que te ala, y dices, aquí falta algo.
a este ser, a esta humanidad. Había pasado por muchas lecturas, había aprendido muchísimo, ya había estudiado hinduismo, los textos sagrados, además de los Vedas, los Upanishads, epopeyas hindúes, y me acerqué muchísimo a la cultura y a la tradición. De hecho, adopté lo que es la cultura, tanto porque mis raíces son de India, mis raíces culturales vienen de India, y porque había algo que me llamaba en cuanto a la cultura y también a la raíz, que es la espiritualidad. Ya hace unos 5 años, cuando emigré a Colombia, ahora mismo vivo en Colombia, me tomé en serio la tarea de explorar y retomar el camino espiritual en serio, porque uno a veces cree que lo está llevando en serio, porque estás haciendo tal vez 15 minutos de meditación al día o repitiéndote afirmaciones positivas. Son cosas que ayudan, pero el mismo espíritu creo que te va pidiendo, te va exigiendo un poco más. Y un poco más no se refiere a llenar el intelecto de más información, sino de otras cosas. El espíritu te lo va pidiendo. Y fue hace 5 años que decidí tomar esto en serio. Comencé como todos, con devoción, rituales, meditación, que cada vez se iban haciendo más largas, más efectivas, por decirlo así, hasta que llegó el momento en el que estaba estudiando eh, hinduismo clásico a través de las escrituras. Esto fue en la Universidad de Harvard, online. Gracias a estar aquí, pude acceder a esa formación y conocí más profundamente los textos del maestro Ramana Maharshi. Fue allí donde encontré, eso hizo clic conmigo y dije, este es mi camino. Advaita Vedanta, la indagación. Cuando me di cuenta que meditación no era indagación, dije, tengo que hacer esto en serio. Y fue allí pues donde comenzó a arder ese fuego del anhelo que ya venía encendido desde pequeñita, cuando leía los libros del maestro Samael. Allí comenzó a arder. Y también de la mano de mi gurú, tengo un gurú que aunque muy silencioso y ortodoxo en sus prácticas, también me ayudó muchísimo a llegar hasta aquí y a continuar. Siempre me impulsa a continuar. Siempre, esa es su Oye, palabra, continúa. fue difícil hacer esa transición de textos bíblicos del catolicismo, de los textos gnósticos, a esto que el Advaita. No fue difícil porque eh, creo que posiblemente por todo lo que había asimilado desde pequeña. El primer libro lo leí a los 9 años, La Gran Rebelión del Maestro Samael, y ya desde muy pequeña venía asimilando conceptos y conocimiento, y lo que no entendía lo preguntaba. Nunca me ha dado pena ni vergüenza. Cuando estaba en el convento y comencé a estudiar eh, la religión, sus dogmas, todo esto, y pasar y soltarlo, que no fue pasar, sino que tuve que soltarlo definitivamente, porque tanto las prácticas como los conceptos de raíz no se compaginaban mucho con lo siguiente, igual que el gnosticismo. Hay muchos conceptos que, de hecho, que el maestro Samael tomó del mismo hinduismo, como karma, la palabra karma, samsara, pero tenía que ir soltando. Como era necesario, no puedo decir que fue algo difícil o que no. Ahora, me gustaría, ya entrando un poco más en el tema, que nos dijeras en base de la Advaita, ¿qué es el yo? El yo.
debería ser algo fácil de definir porque todos tenemos un yo, ¿cierto? Y cuando tú me preguntaste, por ejemplo, háblame de ti, ¿quién eres? Pues yo puedo responder, yo soy Melixaré, soy venezolana, hago esto, escribo libros, pero desde la Advaita, de la filosofía Advaita, es tan simple, suena simple. El yo es una ilusión, es un constructo mental, es una idea ilusoria donde participa la mente, que es la que nos mantiene identificados con las cosas que suceden en esta realidad, que ese es otro concepto que hay que también asimilar un poco para poder compaginar una cosa con otra, pero ese yo, que es lo que llamamos identidad, en el fondo, según Advaita, no existe. A mí me gusta mucho aclarar que no es que no existe, como que entonces todo esto que es, porque yo me siento, yo me escucho, yo cuando canto, la gente me dice que canto feo, o sea, yo estoy ahí y lo estoy escuchando. Lo que es una ilusión no es tu cuerpo está allí, todos lo estamos viendo. Lo que no, lo que no existe o lo que es una ilusión es eso que se está identificando con las cosas que le pasan, con esa que está cantando. Ese es de hecho, el fondo o lo que se busca en Advaita, se persigue diluir esa identificación con ese yo para lograr la realización. Es la dilución del yo, no del cuerpo, no de ese Mario que entrevista, no, ese va a seguir, ese va a seguir. Lo que se diluye es la ilusión de que eres tú el que lo está haciendo. Y, y por lo que entiendo, en base a esta ilusión, se desapega uno de las cosas. Depende de la forma en que entiendas apego y desapego. La concepción normal de las personas cuando escuchan desapego, de hecho, cuando uno se imagina a alguien que está desapegado de lo material o de la realidad aparente, se imagina a alguien montado en una montaña entre vacas y cabras, viviendo del sol, haciendo solo fotosíntesis, y no es así, no se puede. El desapego es simplemente no identificarte, o sea, tú vas a seguir haciendo tus mismas cosas, comiendo tus mismos alimentos, teniendo relaciones con las personas con las que estés relacionado siempre, porque eso es vida. La realización solamente puede ser realizada en la vida, porque en el fondo somos una expresión de la conciencia ya, el absoluto, que necesita de esta experiencia para realizarse. Entonces, el desapego, sí, cuando te desidentificas, te separas, no te separas, es todo lo contrario. Cuando logras ver que no hay separación, que tú eres la conciencia, ya tú logras percibir todo como es realmente, como una unidad. Entonces, ya tu vida sigue siendo la misma o no, puede que ahora prefieras o no haya ya preferencias. No es que vas a dejar de, por ejemplo, de ver Netflix, que hay gente que dice, ay, pero para ser espiritual entonces no puedo ver mi serie favorita en Netflix o no puedo comer helado. Sí lo puedes hacer. Lo que no, lo que cesa es la identificación, es precisamente ese el apego. Que si no veo la serie de Netflix, entonces no puedo vivir. Y empieza la mente a dar vueltas, ay, entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me lo merezco? Todo eso son signos de apego. Cuando te desapegas, simplemente dejas de ver Netflix y no pasa nada. O ves Netflix y no pasa nada. Eso, así se ve el desapego desde la Advaita. Oye, esto me suena mucho para algunos casos en los cuales a veces como personas sobrepensamos mucho las cosas, ¿no? Nos entra una idea y empiezas a hacerte una historia y te gana la historia al grado que ya no puedes ser tú.
Es muy interesante eso que acabas de decir. De hecho, el eslogan de mi canal es no le hagas mente. No le hagas mente es una frase popular en Venezuela. Es como que, o sea, no le hagas mente, es como que ya, no pienses tanto, hazlo y ya. Y es la base del yo. El yo lo crea la mente en base a todos esos montón de pensamientos. Y que lo que sucede con, las, con esta, cuando traemos la tradición india al occidente, y prácticas como la meditación, siento que últimamente ya se ha dejado esa tendencia, pero antes la tendencia era tu mente en blanco, no pienses. Eso es imposible. ¿Por qué? Principalmente porque el cerebro, además de otras funciones, tiene como función pensar. Y es que lo necesitas. Solo que hay pensamientos que son funcionales y pensamientos que son basura. Los pensamientos funcionales son, tengo, no sé, mañana tengo una reunión, voy a preparar mi ropa, voy a poner la alarma, esos son pensamientos funcionales. La luz está en rojo, no voy a cruzar porque si cruzo me va a matar un carro. O sea, esos son pensamientos funcionales. Esta relación va mal, debo salir de esta relación. Esos son pensamientos funcionales. Ahora, esta relación va mal, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y yo, ¿por qué no me quedé con el otro? El otro me estaba ofreciendo más. ¿Ves? Esto mi mamá, yo tenía que haberle hecho caso. Ya esos son pensamientos basura, que lo que hacen es reforzar una identidad de yo. Entonces, en Advaita buscamos, o es lo que se pretende, con prácticas como la indagación, que es la parte de la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es ese yo que se siente eh, mal en esta relación? ¿Dónde está ese yo? Y partir de allí y callar un poco la mente en ese aspecto. En lo funcional, no. La mente déjala hacer, la mente es mente, igual que el cuerpo es cuerpo. ¿Qué sucede otra cosa? Por ejemplo, con la funcionalidad del cuerpo. Las personas piensan que para ser espirituales hay que hacer cosas o dejar de hacer cosas. Es lo mismo que pasa con la mente. La mente déjala hacer, déjala que piense sus cosas y que se calle cuando se tiene que callar. Solamente tú estás atento a que no, a que no se sumerja en esos relatos, ¿no? Eternos. Con el cuerpo igual, que te provocó un helado. Si no te identificas con ese que está comiendo helado, cómetelo. Allí no hay pecado, allí no pasa nada. Que las relaciones íntimas, ay, soy un ser espiritual, entonces no puedo tener relaciones íntimas. ¿Cómo que no? Si el cuerpo humano es una expresión de la conciencia pura, el absoluto que llamamos Dios, y nos hizo con órganos genitales y con impulsos y de paso, además, con el poder de la reproducción además es placentero, déjalo ser. La conciencia es libre. Entonces, cuando entras, ¿no? en esta tradición advaita, te encuentras con que la conciencia es libre, donde entra entonces la moral aquí. Aquí comenzaríamos a filosofar muchísimo, pero de base, cuando entras en ella y experimentas y evidencias, te logras dar cuenta de muchas cosas y que la raíz del sufrimiento del que se habla es precisamente ese yo identificado, nada más. Oye, pero también me salta este concepto universal, a lo mejor que muchos asociamos de mala manera, y cuando tú Ujú. dices entra el yo, pero también entra el ego. Es lo mismo. Exactamente. Ujú. ¿Cómo manejamos? O sea, y automáticamente tú escuchas la palabra ego y se te viene una referencia mala, una referencia No, negativa. ¿Y cómo lo manejamos entonces? el ego no es ni negativo ni positivo, es igual que la mente, es algo que está allí, que es una herramienta, una función. El yo sirve para estar en esta manifestación, en esta realidad. Ese yo sirve en cierto momento para poder identificarnos y para posicionarnos.
para posicionarnos en algún momento en esta realidad. Esa es su única función. Del resto no sirve para más nada, sino para tenernos en un eterno sufrir. Pero tiene su función. Entonces él no es ni bueno ni malo, él simplemente está allí y viene con una mente, con un cuerpo que viene a expresarse en la manifestación del absoluto, de la conciencia. Entonces no tiene nada de malo ni bueno. El yo no es el problema es cuando nos identificamos. Por eso, cuando nos sumergimos en esas historias del yo. El yo, en esencia, no tiene absolutamente nada malo. Lo malo es cuando nos quedamos allí y jugando, y mucho a veces uno ve como si fuésemos masoquistas, porque como que si nos encantara quedarnos allí. Cuando se podría decir que se vive mejor poniendo al ego en su sitio. Eliminar disolverlo, es una forma de decirlo, pero lo que sucede de fondo es ponerlo en su sitio, igual que a la mente, con sus funciones, usarla como herramienta, de hecho, lo que nos ha servido para estar en esta realidad, porque sin un yo, ¿qué seríamos? No nos podríamos dar cuenta de que no somos ese yo. Para poder darnos cuenta de que nos estamos identificando con un yo, tiene que estar. Entonces tiene su función. Aquí la clave es poner todo en su sitio. Oye, entonces, ¿cómo manejar ese proceso en el cual no me identifique ante las situaciones, sino ante yo, ¿no? O sea, ¿cómo no dejarme llevar? ¿Cómo, vuelvo al ejemplo del sobrepensar? ¿Cómo cuando me está llegando ese sobrepensamiento, no caer en él? Lo acabas de decir, no caigas, no caigas en él. Es muy simple. No se habla de pasos, pero sí, lo esencial aquí es darse cuenta que estás cayendo en una espiral de yo. Por ejemplo, estoy, no sé, en el bus y alguien pasó y me pisó en el pie. Y comienza tu mente, aunque tú puedas ser capaz de decir, soy una persona espiritual, voy a respirar y no voy a decir nada, pero en tu mente, ¿qué está pasando? Yo sé lo que está pasando porque yo pasé por ahí. Yo por fuera me veía, no pasa nada. Y por dentro estaba, ay, este no ve, es ciego, no ve que hay gente, me pisó duro, ni siquiera dijo disculpa. ¿Por qué? Y está, cargo zapatos blancos. Y en algún momento debes darte cuenta y no caer, o sea, para detenerte. Eso es todo. Y tú tienes el poder de parar, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Estoy muy, muy segura de que a todos nos ha pasado en algún momento de que ya, mejor ya, dejo de pensar. Eso hay que hacerlo. La única forma de darte cuenta es prestar atención. Entonces, por eso este camino, Advaita, he escuchado por allí que no es para todo el mundo, porque hay que estar muy atentos, porque la mente y el yo siempre buscan la forma de aparecer y decir, aquí estoy yo, porque les encanta el protagonismo, a la mente, al yo. Entonces hay que estar muy atentos, porque hasta cosas muy mínimas, aunque tú externamente no expreses algo, que está pasando algo, en la mente está pasando mucho, mucho, que da para novelas, narrativas inmensas. Entonces, a eso hay que estar atento. A eso es que hay que estar atento. A veces pasa al revés. Vemos a alguien actuando en la expresión, haciendo algo, y tal vez en su interior no está pasando absolutamente nada, no se está identificando. Entonces, aquí la clave es lo que acabas de decir, no caer. ¿Cómo hago para no caer? No caigas. Yo sé que suena simple, pero es tan simple como eso. Sí requiere una práctica de atención, de estar atentos. Vigilantes, se dice mucho en Advaita. Vigilancia. Me suena mucho al concepto que manejan algunas corrientes filosóficas que lo llaman atención plena, ¿no? Al momento que tú sientes que vas a caer en algo, fíjate dónde estás, siente lo que siente lo que está pasando alrededor tuyo para que precisamente
no te consuma ese sobrepensamiento, ¿no? Ok, ¿Es aquí algo así? voy a acotar algo acá, porque no sé, esta es una apreciación mía. Si entré en algún momento en esto del mindfulness y llegué al punto en el que yo misma comprobé en que un ser humano no puede. Yo sé que lo que voy a decir va a ser controvertido, está en el último libro que escribí, pero el ser humano a nivel mental, emocional y físico no puede estar constantemente en atención plena. Eso genera muchísima tensión, no atención, tensión. Es muy bravo, lo puedes hacer, lo puedes sostener por unos minutos, porque te ríes. Lo he intentado. No, tienes razón. Exactamente. Genera mucha tensión y llega el momento en que te agota mentalmente, te agota físicamente y emocionalmente y llega un momento de frustración y dices, esto no es para mí, no puedo. No se trata de atención plena, o sea, se trata de vive la vida como es, pero trata de darte cuenta. Es algo más o menos así. Es un poquito más ligero, pero sí es necesario darse cuenta y cuando te des cuenta, para. ¿Por qué? Porque no pasa nada si no te diste cuenta en el momento. Tal vez en la noche en tu casa llegas y dices, ay, a las 3 de la tarde cuando mi compañero de trabajo me hizo tal, no sé, me criticó mi trabajo, yo le contesté así y no me di cuenta. Pero te diste cuenta en la noche, te estás dando cuenta. Y cuando te vuelva a pasar, cuando estés ante esa situación, te vas a dar cuenta. No pasa nada. Entonces, lo de la atención plena, por eso es que pues no estoy muy de acuerdo, no es algo que yo sugeriría. Simplemente sí, tener una vigilancia. Sí, eso. Claro. Ahora sí, como mencionas, una vigilancia para esos ciertos momentos clave que van llegando, ¿no? Sí, En los que sucede algo. y a medida que te vas conociendo, que vas conociendo a ese yo, vas conociendo cómo es, dónde surge, cuando entiendes cómo funciona la mente y la dejas quieta porque no te molestes con ella, ella no es tu enemiga, ella no te está ocultando la verdad. La mente no es que es como un villano, no. La mente es la mente, déjala quieta. Eh, a medida que pasan los días, las semanas, a algunos les toma años, a otros menos, ya es automático, ya sale solo, te das cuenta y paras, y tu mente ya no hace relatos. Ok. Eso, o- eso no te suena a ser libre, eso no te suena a liberación. Exactamente. Y es lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es la finalidad del Advaita, entonces? Advaita significa no dualidad. La finalidad es realizar eso, el evidenciar que lo que es todo esto, la experiencia, el absoluto, que así se le llama a Dios en Advaita, Brahman, el absoluto, la conciencia pura, la energía, porque también se puede entender como una energía que no juzga, que no nombra, que no etiqueta, es una pura energía que se convierte en vida, que se convierte en personas con diferentes personalidades, en plantas, animales, estrellas, planetas, una energía. Eso es el absoluto. Eh, Realizarlo es evidenciar que es como es y no es dual, es no separado. Es simplemente eso, esa es la finalidad como tal. Que cuando realizas la no dualidad, pues surge esa sensación de libertad en la expresión vida. Eso en que ya no te enredas en procesos mentales o de pensamientos que no sirven, quedan ya los funcionales, ¿no? Quedan los pensamientos, pues no podemos dejar de pensar, la mente no va a desaparecer. La naturaleza nunca va a ir en contra de ella misma, porque no puede, es así, y la mente piensa a menos que entremos en un coma. Sin embargo, ahí se están dando otros procesos, ¿no? Mentales, pero pensamientos como tal, pues se dice que no surgen.
Y esa es la finalidad, conocer a la realidad última, realizar la no dualidad. Ok, excelente. Mencionas por ahí, digo, este tema es demasiado extenso, demasiado, podría haber sesiones y sesiones de charlas y nunca acabar, Sí. pero yo sé que tú todo este conocimiento lo has plasmado en libros. Eh, ¿Cómo se llaman tus libros? ¿Dónde los pueden encontrar? Cuéntanos un Mira, poco. bueno, yo aquí los tengo. De hecho, yo te conocí a ti cuando había escrito, había publicado mi segundo libro. Y ya llevo 4. Imagínate desde cuándo está pendiente Excelente, esta ¿eh? charla. Hace como casi 2 años. El Más o primer menos. libro, sí, el primer libro que publiqué, o el segundo, perdón, eh, sí, de corte espiritual, por decirlo así, es este, que se ve al revés. Yo lo veo al revés. Sí, Bueno, el instante eterno. el instante eterno es narrativa filosófica, es, sí, es una narración donde se habla del alma que se enfrenta a la encarnación en una vida terrenal, un, al- una alma cósmica que parte desde la fuente y va junto a su gurú, a su maestro, que también es un alma luminosa a través del cosmos. Van, no sé si, yo me imagino que sí, literatura universal, la Divina Comedia, algo así, pero recorriendo el cosmos y eh, ese viajero va haciendo preguntas que le puedan servir para esta realidad en la encarnación. Este libro, bueno, ya les voy a decir dónde los pueden encontrar todos. El segundo libro, esto es hinduismo clásico. Esta es una compilación de todas las figuras femeninas en el panteón hindú, que siempre digo que es un libro que me hubiese encantado leer hace muchos años, porque entender el hinduismo es muy difícil, porque hay muchísimos dioses, muchísimas figuras, y ojo, esto quiero aclararlo, todas son simbólicas. Todas son simbólicas. Por ejemplo, tenemos a Mahadevi, que representa a una fuerza física, ¿no? Igual que Shiva. Shiva representa una fuerza de la naturaleza. Y la representan así, pues. Entonces, este es un compendio de las diosas femeninas, figuras femeninas en el hinduismo, las principales. Y pues a mí me gusta mucho, está muy bonito. Además que trae ilustraciones. Y este, bueno, sí, ahí los pueden ver. Y el último, que sí es no dualidad pura, Advaita, se llama Donde nadie te nombra. Este libro ya es el último que escribí. El último no, porque decir el último es como que ya, no escribo más. Ajá. Ajá. El recientemente publicado es este, Donde nadie te nombra. Quiero acotar que este libro tiene licencia de, ¿cómo se llama esto? Cuando lo puedes publicar cualquiera y cualquiera lo puede leer. Ay, siempre se me olvida. Licencia para derecho, lleva dominio público. Ah, Dominio público. Puede ser publicado, fotocopiado, compartido por cualquiera, siempre que diga lo escribió Melixare. Solo eso. Este libro, aquí abordamos más o menos los temas de los que estamos hablando ahora, en la indagación, la no dualidad, con muchos ejemplos de cómo vivirlo en la vida diaria. Es más o menos de lo que trata mi canal también. Aquí tratamos lo que es el libre albedrío, actuar y olvidar, que es algo que muchos nos cuesta. Siempre queremos la recompensa, quién me vio, quién no me vio, cuánto hay para eso, Entonces, este libro, eh, tanto este como, mira cómo lo tengo, tanto este como los demás libros, los pueden conseguir gratuitamente, todos, todos. Esto es un servicio. Los pueden conseguir en eh, la página de nodualidad.info. Está también en mis redes sociales, ahí está el link de descarga, porque está alojado en Mega. Y allí están todos, todos para
para descarga gratuita. Lo pueden compartir, lo pueden leer, lo pueden imprimir, lo pueden comentar, lo pueden criticar. Hagan con ello lo que quieran. Están a disposición de todos y próximamente ya estoy en investigaciones para escribir otro libro un poquito más. Estoy haciendo investigaciones en neurociencia para ver lo que es la anatomía del cerebro y cuáles son las interacciones que se dan allí, porque sí, para entender más, ¿no? Lo que es el yo, la conciencia y cómo ha avanzado la ciencia, porque en el fondo, bueno, yo vengo de escuela científica, soy enfermera, radiólogo, entonces uno no puede como desligarse tanto de esa alma curiosa, ¿no? Entonces, ahorita estoy en ese proyecto, además de haciendo unas compilaciones de las enseñanzas de Ramana Maharshi y de Ananda Mayima, que están en inglés. Estoy haciendo las transcripciones para que sean publicadas en español próximamente, así que sí, bastante trabajo, además del trabajo de divulgación en mi canal de YouTube, donde mire, mi labor es que cualquier persona pueda sentirse capaz de realizar la verdad. Porque yo también pasé por ahí, llegué a un momento en el que decía yo no puedo, porque no tengo dinero, porque tengo que hacer yoga y no tengo dinero para comprarme un mat de yoga o para pagar un curso de yoga que son costosos, ¿no? O un curso de meditación, no puedo irme a la India. Entonces, yo ando en autobús, yo vendo pan, yo no puedo ser un ser espiritual. Y sí se puede. Y eso es lo que yo quiero mostrarles a través de mi canal, que esto es accesible, tan simple porque es que ya tú lo eres, tú eres un ser espiritual, de hecho tú eres eso, la conciencia, eso que estamos buscando, eso somos. A muy pocos, o no a todos, se nos enciende esa chispa de empezar a preguntarnos quién soy yo y querer buscar. Esto no hay estadísticas como tal, pero tú lo sabrás. Y uno se da cuenta, la mayoría en el planeta no anda en esto. La mayoría en el planeta no, ni le interesa saber quién es, ni cuál es el sentido de estar aquí. Entonces, cuando alguien se lo pregunta, lo más que nos toca a nosotros, que ya pues hemos leído, escrito y andado, y así como tú, eh, nos toca es hablar de esto, para que esa chispa se mantenga, por lo menos se mantenga, y que explote en algún momento. Así que aprovecho esta oportunidad también para agradecerte, Mario, por esta labor. He estado viendo tu material, que es diverso, y eso a mí me parece genial, porque hay de todo. A mí me encanta, porque así es el mundo y así es la vida, diversa. Y eso, quería aprovechar para agradecerte también esa labor. No, pues muchas gracias de antemano y pues ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas para seguir hablando de estos temas. Como tú dices, mantener viva esa chispa y que a lo mejor esa chispa llegue a otro lado y en otro lado explote más, ¿no? A lo mejor somos una pequeña contribución de estas cosas, de estos tópicos, pero en alguien habrá esa parte donde explotará y va a brillar bonito, ¿no? Sí, sí, es que esa es de fondo, esa es la misión. Habrá quien resuene de repente escucha Advaita, dice, Advaita, ¿qué es eso? Y lo lleva a investigar y quién sabe, de unos 2 años, 3 años, 3 meses, ya lo comprendió. Y otros, pues, si dicen, no, esto de hinduismo, esa gente come mucho picante, esa gente se la pasa en la calle cocinando horrible, son cosas de la mente, los prejuicios y los juicios. Dicen, no, si esto viene de la India, esto no va conmigo, esa gente se viste con muchos colores, no sé. Entonces, no resuena. Lo bueno es, de hecho, eso es lo lindo, ¿no? De la diversidad que hay para todos. Y precisamente por eso, porque no todos van a llegar al mismo sitio en algún momento, sea en esta vida o en otra vida, en algún momento vamos
todos al mismo sitio, pero por diferentes vías, por diferentes caminos y con diferentes experiencias. Las experiencias de despertar o de iluminación que tú puedes leer por allí, tú dices, esto me va a pasar a mí. No, no necesariamente. Ramana Maharshi se iluminó después de un acontecimiento de cercano a la muerte, de enfermedad. Hay otra gente que no tiene que precisamente pasar por eso. Entonces, es muy diverso, hay para todos. Y todos estamos llamados a eso en algún momento de la vida, sean esta, sean otra, pero todos vamos al mismo sitio. Como tú dices, resonar con las cosas, ¿no? Juicios, prejuicios, resonar. Oye, pues el tiempo es muy corto, a veces me gustaría que esto se alargara más, no se puede. ¿Buscas algún mensaje que quieras dejar ya para finalizar esta charla? Apertura, apertura y disponibilidad. Estas son dos palabras para mí muy, muy, muy claves. Cuando nos cerramos a las posibilidades, de hecho, la conciencia absoluta su esencia, que esto también lo vemos en física cuántica y en muchas, pero a nivel espiritual es una red infinita de posibilidades. Entonces no nos cerremos a eso. Apertura, apertura a la escucha, a investigar y dejar el miedo y el temor de ser quienes somos, porque nos da miedo decir yo soy la conciencia absoluta, apartar también los miedos y de verdad empezar a ser quienes somos realmente, desde donde estés, que mi situación económica, que mi relación de pareja, que mis hijos que no me soportan, que mi jefe, que desde el lugar en donde estés, si hay anhelo, apertura a toda la cantidad de posibilidades que tienes para ser quien eres realmente, que es eso, que no son dos, ni uno, simplemente es. Entonces ahí lo demás corre libremente. Entonces para mí ese es el mensaje, apertura y disponibilidad y aparta los miedos. Comparto lo que dices, una frase bastante interesante para reflexionar y para aplicar. Pues hoy ha sido un placer charlar contigo. Esperamos, pues, más adelante tener más experiencias de estas, más charlas, más temas más a fondo sobre lo que desarrollas y que nos platiques un poco más a fondo de tus libros. Vamos a dejar el enlace de tus libros aquí abajo para que quien se interese, pues los pueda revisar, y también tus redes sociales para que quien quiera ahondar más en estos temas y saber más de lo que haces, pues también pueda seguirte, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Mario, agradecida por la oportunidad. Cuídate mucho y seguimos en contacto.